Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este seminario interinstitucional IMIPAS LANRESC hacia la resiliencia de las comunidades y hogares pesqueros en México. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí y comenzar con esta nueva edición 2026. Ya tenemos varios años aquí y todos los videos de los seminarios los pueden ver en nuestra página de YouTube del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Entonces, pues el día de hoy tenemos la presencia del doctor Alfonso Medellín Ortiz de la ENES Mérida de la UNAM y nos va a hablar sobre la evaluación de las pesquerías en contextos con información limitada y en específico, pues hablando sobre el mero rojo. Y bueno, les recuerdo la dinámica de estos seminarios. El doctor nos va a hacer una exposición de este trabajo que nos va a presentar el día de hoy. Posteriormente vamos a ir a una sesión de preguntas y de respuestas, es como un pequeño examen para el doctor Alfonso. Y bueno, para las personas que nos acompañan en la sala de Zoom, pueden levantar directamente la manita y a partir de ahí nosotros les daríamos la palabra para que hagan su pregunta directamente al doctor Alfonso. En dado caso de que nos estén acompañando por Facebook, pueden hacer sus preguntas directamente en el chat de Facebook y nosotros las iremos leyendo para que el doctor Alfonso responda. Y finalmente, si están viendo esta transmisión y ya no es 8 de abril del 2026, pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat de YouTube y nosotros les daremos seguimiento y siempre les compartimos, bueno, pues posteriormente a nuestros ponentes sus inquietudes y les darán de respuesta. ¿Ok? Bueno, pues dicho esto, voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Es el doctor Alfonso Medellín Ortiz. Él es especialista en ecología, ecosistemas marinos y pesquerías, con más de 20 años de trayectoria en el sector pesquero, abarcando la iniciativa privada, la gestión pública y la investigación. Él es licenciado en Oceanología por la UABC. También realizó sus estudios de maestría en Ciencias en Ecología Marina por el CICESE y es doctor en Ciencias en Oceanografía Costera por la UABC. Él actualmente es investigador postdoctoral en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES, en la Unidad Mérida de la UNAM en la península de Yucatán. Su trayectoria incluye el desarrollo de modelos de acoplamiento ecológico y ambiental para el manejo pesquero sostenible, así como la realización de evaluaciones de stock y estrategias de aprovechamiento. A lo largo de su carrera, se ha desempeñado como coordinador de investigación en el Instituto Nacional de Pesca, INAPESCA, y también como consultor independiente, liderando proyectos críticos sobre pesca ilegal, adaptación climática, evaluación del stock y recuperación de pesquerías. Y bueno, pues para nosotros es un gusto que el doctor Alfonso esté con nosotros inaugurando estas emisiones del 2026. Entonces, bueno, para comenzar, doctor, si por favor puedes empezar a compartir pantalla. Y les recuerdo que el día de hoy tenemos la sesión Evaluación de las pesquerías en contextos con información limitada mero rojo, en el marco del seminario interinstitucional IMIPAS LANRESC hacia la resiliencia de las comunidades y hogares pesqueros en México. Todo está muy bien. Adelante, doctor, y muchísimas gracias. No, muchas gracias y qué honor ser el primero de la serie de seminarios. Se los agradezco mucho. Para mí es un gusto siempre platicar de las cosas que andamos haciendo, y sobre todo con este auditorio tan padre, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a platicar algo que hace ya varios años me ha estado rondando la cabeza por 20.000 cuestiones justamente después de unos cuantos años de trabajo con el sector pesquero y es justamente esto de la limitación de datos, información limitada y cómo evaluamos pesquerías bajo estos contextos de pues que no hay información suficiente ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Y en ese sentido, unos colegas, el doctor Cope y colaboradores, hacen una revisión en 2023 sobre estos conceptos de datos limitados y hacen un trabajo que a mí me parece seminal para describir precisamente, estamos tratando con pesquerías que tienen información limitada o que tienen recursos limitados, recursos humanos, recursos financieros, recursos, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Computacionales, ¿qué es lo que pasa con las pesquerías? Y
Si no son fans de las películas, yo soy fan de las películas y soy fan de Tiburón de toda la vida. Y hay una escena que ellos ponen en su artículo que a mí me encanta y que es justamente esta comparación entre los limitados de datos, los que tienen datos moderados y quien tiene pues una abundancia de datos, ¿no? Con esta imagen de la película de Tiburón donde están comparando las cicatrices de guerra y las cicatrices que tiene cada uno de los personajes en su conversación. Y pues vemos que no es lo mismo datos limitados a datos limitados, ¿no? Y esa es una de las cosas que suena ridículo, pero es muy cierto, ¿no? Es lo mismo datos limitados en Estados Unidos a datos limitados en África, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces arman una contextualización de qué significa tener información o recursos limitados de acuerdo a, pues, a la situación de cada pesquería y de cada país, de cada región, ¿no? A mí me gusta mucho esta imagen porque es justamente bajo qué escenario realmente estamos limitados de datos. ¿Cuál es el punto para decir, sí, estamos limitados de datos? No tenemos, es una pesquería nueva que acaba de empezar, es una pesquería que nadie, en realidad nadie estaba trabajando y de pronto hubo un boom porque la especie se volvió súper famosa y todo el mundo la quiere. O sea, ¿qué es lo que ocurre con esa pesquería? O es una pesquería que es de datos moderados porque tenemos series de tiempo más o menos decentes y ha habido esfuerzos aquí y allá para tener información, o verdaderamente estamos en una situación donde tenemos suficiente información, pero lo que nos hace falta es integrarla. Entonces, de ahí, para poner en contexto a qué nos vamos a referir con datos limitados, bueno, pues en nuestro caso, cuando analizamos la pesquería de Merro Rojo, y aquí les presento una reconstrucción que hicimos de la serie de tiempo de capturas con diferentes puntos de quiebre o puntos importantes en la historia de la pesquería desde el inicio de la construcción del muelle de Progreso aquí en Progreso, Yucatán, en 1936, hasta que se culmina su construcción en 1950 con el programa de Marcha al Mar de Ruiz Cortines del 52 y el 58, y luego los trabajos de la misma gente de Yucatán locales que escribieron en el 54 sobre la necesidad de incrementar la pesca en Yucatán porque veían que había especies comerciales de alto valor comercial, que veían que había especies que podían ser dignas de exportar, generar divisas, trabajo, todo esto, hasta huracanes, la participación de flotas pesqueras arrastreras, etcétera, ¿no? Y esto se los pongo como también como otro contexto porque pues la historia de la pesquería de Mero en Yucatán tiene más de 70 años y la información que hay alrededor es muchísima, porque afortunadamente ha habido muchísimos investigadores en estos 70 años que han trabajado durísimo para hacer investigación en reproducción, en edad y crecimiento, en cuestiones comerciales, en sociología, o sea, en cuestiones sociales, en un montón de cosas de la pesquería. Y pues en realidad catalogarla como una pesquería limitada de datos es difícil, ¿no? Porque estamos en una situación como el jefe Brody en Tiburón, donde pues tiene una cicatriz de una operación de apéndice comparado a los otros que uno tiene mordidas de tiburón y otro tiene heridas de guerra, pues, ¿no? O sea, estamos en otro nivel. 70 años de información, más de 350 artículos de investigación científica que se dedican exclusivamente a Mero Rojo, su pesquería y todo alrededor de ella. Entonces, limitada de datos es que es complicado, ¿no? Ahora, tenemos las evaluaciones de stock que hace el mismo IMIPAS, que están publicadas en la Carta Nacional Pesquera. Tenemos trabajos de otros colegas que también se han dedicado a hacer las evaluaciones de stock y entonces, bueno, tenemos mucha información. En realidad hay mucha información alrededor de esta especie porque tiene un valor biocultural, tiene un valor económico, tiene un valor ecológico, entonces hay mucho trabajo alrededor de ella, ¿no? Nada más para ponerlos igual en contexto, estos que les presento aquí en figuras rojo, amarillo y verde se llaman diagramas de fase o diagramas de Kobe, porque se inventaron en una reunión de atún en la ciudad de Kobe, Japón. Fue la primera vez que se presentaron y lo que tenemos en el eje de las X, en el eje horizontal, es la biomasa del año
del año que se muestra en la figurita con respecto a la biomasa que genera el máximo rendimiento sostenible, que es un punto eh, teórico donde al estarse aprovechando la población llega a un máximo de producción. Y entonces ese es el máximo de rendimiento sostenible, ese es lo más que va a producir la población es bajo aprovechamiento. Y del lado vertical o del eje de las Y tenemos la captura, la mortalidad por pesca relativa a ese rendimiento máximo sostenible también, ¿no? La del año con respecto a esa del máximo rendimiento sostenible. Y lo que nos dicen estos cuadrantes es que si estás en el cuadrante verde, hay mucha biomasa y hay poca mortalidad por pesca. Si estás en cualquiera de los dos cuadrantes amarillos, es que hay, bueno, en el cuadrante superior es que hay mucha biomasa con alta mortalidad por pesca. Si estás en el cuadrante amarillo inferior, es que hay poca mortalidad por pesca y poca biomasa. Y si estás en el rojo, es en el lugar a donde nunca queremos estar, porque hay mucha mortalidad por pesca con baja biomasa. Eso automáticamente nos dice que está ocurriendo sobrepesca, ¿sí? Y es donde no queremos estar, así como para contextualizarlo. Entonces, la Carta Nacional Pesquera nos dice que a 2020, en la última actualización de 2025, en el 2020, que es el último punto que aparece en su figura, Mero Rojo está siendo objeto de sobrepesca, está ocurriendo sobrepesca. Ahora, una de las preguntas que siempre a mí me salta es, bueno, si una pesquería está deteriorada, la teoría dice que automáticamente vamos a ver una disminución en las capturas y esa disminución en las capturas va a llegar a un punto donde ya no va a ser rentable salir a pescar mero y bueno, a la especie y entonces se van a ir a pescar otra cosa y entonces el registro en capturas va a ser muy pequeñito o casi nulo y desaparece de las capturas porque ya no es negocio, ¿no? Pero en el caso de Mero, que ha sido catalogada como desde los ochentas como deteriorada, ha habido diferentes etapas que se describen y si se dan cuenta, pues las capturas han sido, yo digo estables, aunque no son estables per se, pero tienen un promedio bastante alto, ¿no? Para una pesquería que puede estar deteriorada. Ya es algo que siempre comparto con varios colegas. Es bueno, una pesquería deteriorada con una captura de 5.000 toneladas anuales por 20 años es complicado de comprender cómo es que está deteriorada y se continúa saliendo 5.000 toneladas, 6.000 toneladas, 7.000 toneladas al año, ¿no? Cuando justamente la teoría dice que la captura debería de disminuir, el esfuerzo aumenta, la captura disminuye y entonces llega un punto donde la captura es tan chiquita y el esfuerzo es tan grande que ambos colapsan y se deja de salir a pescar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que una pesquería deteriorada sigue produciendo volúmenes estables? Y ya esto lo he platicado ya varias veces y el fenómeno de hiperestabilidad, que significaría que voy a pescar a donde sé que se agregan, no aplica con mero rojo porque mero rojo no hace agregaciones reproductivas y además tiene una veda durante el periodo del pico reproductivo de la especie. Entonces no es un fenómeno de hiperestabilidad el que está dando estas capturas estables, ¿no? ¿Se están capturando otras especies que no son el objetivo? Pues no, afortunadamente todo el mundo aquí en Yucatán registra mero y mero rojo lo registran bien. Ha habido esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil para que se registren mejor las capturas. Se notan en los avisos de arribo que ha habido una mejora en el registro, entonces no es que estamos viendo volúmenes, que nos estén pasando volúmenes de mero de otra especie como si fueran mero, tampoco. Factores económicos, los precios, el valor, pues no, sí, el valor de mero ha ido incrementando a lo largo del tiempo, pero su captura se ha mantenido alrededor de 5.000, 6.000 toneladas, entonces tampoco la economía está empujando a mero a que el pescador vaya y pesque más mero porque le va mejor. O que lo que sí ha pasado es que como el precio del mero se ha mantenido, se mantiene alrededor, se mantiene o se ha mantenido, han ido buscando otras estrategias para ir juntando más volumen y además hay especies que les dan mayor volumen que mero y prefieren irse a pescar esas especies de volumen que mero, que es menos volumen, ¿no? Cambios en la distribución de especies, tampoco. Mero rojo que se distribuye desde Luisiana en Estados Unidos hasta Brasil. Tenemos prácticamente un buen porcentaje del Atlántico donde se distribuye la especie. No ha habido cambios significativos, desplazamientos hacia el norte, hacia el sur, que se vayan de aquí. No es ese el caso en la historia de la pesquería.
Cambios en el ecosistema, sí, sí ha habido cambios en el ecosistema, desarrollos costeros, hoteles, eh, lluvias intensas, huracanes, todo esto, pero es parte del mismo paisaje que Mero ha estado, eh, al que ha estado sujeto Mero desde los últimos 70 años de su pesquería. Entonces, como que cambios realmente fuertes en el ecosistema, no necesariamente. Cuando uno analiza los patrones climáticos en la corriente de Lazo, en el Golfo de México, todo esto, se da cuenta que la variación de temperatura ha sido constante desde 1854 que tenemos registros hasta la fecha, donde hace frío en invierno, hace calor en verano, se hace una curva sinusoidal muy bonita con la dispersión de datos, una, dos desviaciones estándar, o sea, no hay un cambio dramático como se pudiera observar, por ejemplo, en los polos, ¿no? Que de estar a -4 grados, de pronto estamos a 6. Eso es una subida de temperatura muy drástica. Aquí no lo estamos viendo. Y entonces caemos en la última, que es la que más me gusta, que es, bueno, ¿y qué pasa con las evaluaciones de stock? Si estamos tratando una pesquería con modelos de datos limitados, pues tal vez a lo mejor el modelo no está capturando la complejidad de la dinámica de la población. A lo mejor estamos dejando algo afuera que no nos está dejando ver que, o sea, algo no estamos haciendo que nos está faltando hacer algo, ¿no? Y entonces ahí es a donde entra esta reevaluación que hicimos del stock de Mero. ¿Y cómo lo hicimos? Y esta es una frase que me encontré hace poquito y me encanta porque justamente teniendo en cuenta que Mero Rojo es difícil catalogarla como deficiente de datos o con información faltante como realmente limitada de datos, nosotros lo que hicimos fue aplicar esta frase a la pesquería de Mero. No nos dedicamos a generar información nueva, sino a revisar de nuevo la información que existe y ver qué otro uso le podíamos dar, a verla con ojos nuevos. Y lo que hicimos fue algo que yo lo bauticé hace unos años como análisis forense de pesquerías o como ser forense de pesquerías porque te dedicas a buscar literatura gris, artículos de investigación científica, informes, reportes, periódicos, o sea, todo de lo que se pueda tener de información a la que puedas tener acceso para después hacer análisis exploratorios de datos, ver si los datos que tienes tienen consistencia interna o no, si las fuentes tienen los mismos datos o no, que eso es algo que pareciera imposible, pero ocurre y nos ocurrió con Mero. De ahí pasamos a identificación de las inconsistencias, hacemos todo un reanálisis de la información. Además, algo que quisimos aplicar en este estudio fue precisamente el conocimiento empírico local o ecológico local, donde cada evaluación de datos que hacíamos lo consultábamos con pescadores lo más expertos que pudimos encontrar, gente que tiene 40 años en la pesquería de Mero, gente que se ha dedicado prácticamente toda su vida a la pesquería de Mero y que nos ayudaron a decir, ¿sabes qué? Esto no me cuadra, esto sí tiene sentido. No, yo me acuerdo que en tal época esto no ocurría, pasaba más acá y entonces eso nos ayudó a reconstruir una serie de capturas y una serie de esfuerzos y de captura por unidad de esfuerzo muchísimo más aterrizada a la realidad que todo mundo recuerda, más la información científica que existe, ¿no? Y después, una vez que ya pasábamos de la consistencia de los datos, todos estábamos contentos con los datos que estábamos viendo y aceptábamos la incertidumbre que teníamos en los datos, que eso es imposible, o sea, es imposible tener datos 100% confiables. Teníamos una incertidumbre con la que podíamos vivir. Nos fuimos a la selección del modelo. Y en este caso, como la cantidad de información es muchísima, los modelos tradicionales con los que se ha evaluado la pesquería no nos eran suficientes. Y entonces decidimos aventarnos el paquete a utilizar una herramienta que a la fecha no existe nada más potente para la evaluación de los stocks con diversas fuentes de datos y con extensiones diferentes de tiempo de las series de datos que integre información biológica, que integre información pesquera, que integre información hasta de estacionalidad, de precios. O sea, Stock Synthesis es una herramienta increíble que te deja meter muchísima información
y procesarla de una manera que te incluye los errores de medición, los errores de proceso. Además, te deja calcular la incertidumbre asociada a los valores de los parámetros y te deja verificar prácticamente todo lo que le quieras revisar al modelo, te lo deja revisar para que estés seguro que no estás sobreparametrizando, que no te faltan parámetros, que tus parámetros tienen una incertidumbre que puede considerarse aceptable, etcétera. Esta herramienta se utiliza en todo el mundo. En México se utiliza para evaluar a cuatro stocks a la fecha. Sardina, que están concluyendo unos colegas que están llevando a cabo ese trabajo. Verdillo, que concluimos hace poquito el análisis y que estamos trabajando directamente con el IMIPAS para que los resultados de ese análisis se incluyan en la Carta Nacional Pesquera y en el plan de manejo. Huachinango también en Baja California Sur, que es lo mismo, y Mero Rojo aquí en Yucatán, que hemos estado trabajando directamente con, te decía, con el sector, hemos presentado con el instituto también los resultados. Entonces, pues somos parte al utilizar esta herramienta, somos parte de un grupo de países que estamos tratando de empujar a la vanguardia en la evaluación de stock, las evaluaciones de stock. Ahora, lo que les decía, utiliza diferentes fuentes, permite incluir toda la diversidad de flotas, toda la diversidad de índices de abundancia, composiciones de tallas, selectividad de las artes de pesca, y eso es algo que otros modelos, los modelos tradicionales batallan mucho para incluir. Por ejemplo, el clásico modelo de Schaefer, el modelo dinámico de biomasa, no te permite un término de selectividad nativo del modelo. Hay que hacer una modificación matemática para poder incluir una selectividad en el modelo y es un cuento que, o sea, yo ni siquiera me he querido romper tantito la cabeza para ver si se puede, ¿no? Porque es algo que hay que modificar y hay que ver si funciona, o sea, es un rollo. Gracias a los autores de Stock Síntesis, ese rollo, pues ya está, esos rollos ya están, salvados y lo que hicieron es un modelo integrado de estructura por edades que utiliza reclutamiento de las especies, utiliza reproducción, utiliza prácticamente todas las variables importantes, biológicas importantes en la dinámica poblacional de las especies y las mete en los modelos pesqueros, ¿no? Ahora, una vez que teníamos el modelo, no es como que, ay, bueno, sí, ya se acabó, listo, tenemos el modelo y vámonos. No, había que verificar las historias de vida, la historia de vida de las especies, la historia de la pesquería otra vez, qué información podíamos utilizar, si había mucha incertidumbre en los datos o no, qué parámetros, etcétera. Una vez que ya teníamos todo eso listo, implementamos el modelo. Seleccionamos qué parámetros había que estimar, qué parámetros estaban fijos, había que justificar cada una de estas cosas que yo les estoy platicando está justificado con una lógica y un razonamiento atrás de por qué escogimos cada uno de los 83 parámetros que lleva el modelo para la evaluación. Y todo está basado en toda la cantidad de información y de conocimiento científico que se ha generado alrededor de la pesquería. No es invento nuestro, ¿no? Una vez que teníamos esto, lo mandamos a una revisión por pares, que ahí seguimos ahorita en la revisión número 3, pero a final de cuentas el resultado del stock, después de todas estas revisiones, el resultado sigue siendo sólido. Tenemos ya una evaluación, tenemos una modelación que nos permite decir, esto es lo más cercano a la realidad con esta historia de pesca de la historia de Mero, ¿no? Ahora, como les decía, la información que utilizamos es muchísima. Incluimos información de mortalidad natural, la pendiente del modelo de reclutamiento de Burton Holt, que es lo que nos dice qué tan dependiente es el reclutamiento de la biomasa reproductiva o de factores ambientales. Entre más chiquita es esta pendiente, más cercana a cero, es más dependiente de la biomasa reproductiva, como por ejemplo con ballenas. La pendiente de Beverton Holt de ballenas es como .1, o sea, por ahí. O sea, es muy dependiente. Cualquier cambio en la biomasa de reproductores afecta directamente en el reclutamiento muy, muy rápido. Y una pendiente de reclutamiento muy, muy grande, cercana a 1, es como una sardina, ¿no? Que prácticamente depende 100%, 99% del ambiente y no tanto de la biomasa reproductiva, el reclutamiento. Había que verificar las curvas, como les decía, las capturas, curvas de madurez, la talla
de primera madurez, la talla de la ley 50, la edad, el crecimiento, los coeficientes de crecimiento intrínseco, la longitud infinita, o sea, todo esto había que verificarlo para poderlo incluir en el modelo y poder, y poder utilizarlo para que se calcule todo lo que se tiene que calcular, incertidumbres y todo para hacer un modelo estructurado por edades integrado. También la selectividad del arte de pesca. Aquí también hicimos la tarea de buscar cómo era la selectividad antes de la entrada en vigor de la NOM 065 en el 2009 y cómo fue después, porque hubo ahí modificaciones en la legislación que indican que las embarcaciones menores solo pueden usar un tipo de anzuelos y las mayores otro tipo de anzuelos. Antes de eso, los anzuelos eran libres para todo mundo y cada quien usaba lo que se le ocurría, entonces la selectividad era distinta. En fin, terminamos con lo que está aquí en a su mano derecha o mi mano derecha, donde, donde tenemos curvas de selectividad que van de acuerdo al tipo de arte de pesca que se utiliza. Los palangres, las flotas palangreras, que son estas líneas de miles de anzuelos que se utilizan con carnada para pescar, utilizan anzuelos y durante el suelos que tienen una selectividad que se le llama de domo o doble normal, que es justamente la campana clásica de la normal, es esta selectividad que tienen, porque anzuelos dependiendo del tamaño del anzuelo, hay organismos que no caen en ciertos anzuelos muy chiquitos, hay organismos que no caen en ciertos anzuelos muy grandes y así, ¿no? Por eso la curva, la forma de la curva. Nuestros resultados indican, después de más de 200 escenarios, 10 modelos que consideramos candidatos por su incertidumbre, por sus estructuras, por los resultados, por la cantidad de parámetros, todo esto, un modelo, un mejor ajuste que lo catalogamos con nuestro mejor modelo que después revisamos con otra serie de pruebas para asegurarnos que lo que estábamos viendo era realmente factible biológicamente y de pesquero. Tenemos estos resultados donde la población, y abro un paréntesis grandote, población desde el mero más chiquito hasta el mero más grande, está aprovechado de manera sostenible. ¿Qué quiere decir? Que la biomasa del año 2024 con respecto a la biomasa que genera el máximo de rendimiento sostenible oscila alrededor de uno con una mortalidad por pesca por debajo de uno. ¿Sí? Estamos en el cuadrante verde de la población. Cuando analizamos, pero dadas las características biológicas de Mero, que es hermafrodita, protogínico, cambia de sexo a los 70 centímetros más o menos, y sus características de crecimiento, el stock reproductivo, la fracción reproductiva de la población, se encuentra disminuida al 25% del tamaño que tenía antes de que iniciara la pesca. ¿Eso qué significa? Que el stock reproductivo de mero está en un punto donde puede caer a un lugar donde no queremos que esté, que es que el stock reproductivo se vea impedido, o sea, que esté tan chiquito que el reclutamiento se vea impedido, ¿no? Y que entonces cada vez les cueste más trabajo ir generando méritos para que la población se mantenga, que ese es el punto del reclutamiento, ¿no? Ir generando más peces para que siga habiendo peces, ¿no? Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Además de esto, como Mero Rojo les mencionaba al principio, Mero se ha estudiado bastante y ha habido muchos modelos alrededor y mucho trabajo de evaluación de stock alrededor de la población de Mero. Decidimos hacer una comparación con los modelos de datos limitados precisamente que además se han utilizado para evaluar esta pesquería. Y entonces utilizamos el modelo de Catch MSY, captura que utiliza solo capturas, un modelo optimizado de solo capturas, un modelo que es el potencial reproductivo dependiendo de la talla, que depende de la talla, el Length-Based SPR, es Spawning Potential Ratio, o la razón del potencial reproductivo basado en tallas,
que tuvimos que modificar precisamente para poder utilizarlo en una comparación adecuada, porque el modelo original utiliza una selectividad que la selectividad que tiene de la pesquería no es la selectividad del modelo. Entonces, para hacer una comparación adecuada, tuvimos que modificar el modelo para incluir esta selectividad de domo y no la selectividad logística. Entonces, después de todo eso, como les decía, el stock reproductivo está disminuido a un 25%. Llevamos a esto a traducirlo a un objetivo de manejo que es recuperar el stock reproductivo al 40%, que es como el umbral donde cualquier efecto ambiental, el stock va a poder resistirlo sin comprometer la pesca y la pesca va a poder continuar sin comprometer al stock reproductivo o a la población. ¿Sí? Cualquier cosa por debajo de 25% estamos en un mayor riesgo de que el stock se colapse por la falta de reclutas, ¿no? Que ya no haya suficientes reproductores que den suficientes reclutas para que haya suficientes meros para la siguiente generación. Entonces, lo que no queremos es eso. Lo interesante es que nuestro modelo capta muy bien la historia entre 1980 y el 2002, donde el stock reproductivo estuvo al 5% del stock reproductivo original, ¿no? Que es ahí donde entró toda esta historia de la pesquería de ya no hay, está sobreexplotado, está deteriorado. El mismo modelo que construimos nosotros captura esa imagen. Lo que ya no captura hacia adelante es precisamente esta idea que ya no hay y que ya se acabó, porque el mismo modelo nos dice que sí ha habido una recuperación. Seguramente tiene que ver, y es algo que estamos analizando todavía para tener bien claro qué es lo que está dando esta señal hacia de recuperación. Seguramente tiene que ver que ya no está viniendo la flota rastrera, que disminuyó el esfuerzo de la flota cubana y que hubo un cambio también en en la regulación de la pesquería con la inclusión de la veda y cosas por el estilo, ¿no? Y además que un análisis extra que estamos haciendo también en otras cosas entre las pesquerías que compiten por el valor que tienen con mero es pulpo y langosta, ¿no? Entonces también ahí hay un efecto de otras pesquerías que están abonando a que mero haya ido creciendo poco a poquito, su stock reproductivo haya ido recuperándose poco a poco desde el 2000, cerca del 2000. Como les decía, hicimos la talacha de comparar con otros modelos de datos limitados, un modelo bayesiano de Schaefer, un modelo de producción excedente continuo en el tiempo. Y cada uno de estos modelos tiene detalles metodológicos que hay que considerar antes de poderse sentar a decir, ah, pues los meto aquí y listo, ya tengo una evaluación de stock porque tengo los datos de captura, ¿no? De entrada, las capturas no registran todas las peculiaridades y todas las minucias que involucran a la pesca. Sobre todo, algo muy importante y que yo me he vuelto el paladín de la selectividad precisamente por eso, porque la selectividad de las artes de pesca es lo que nos dice qué cosa se saca y qué cosa se queda en la población. O sea, además del esfuerzo, obviamente, ¿no? Pero si combinas estas dos, selectividad y esfuerzo, tienes una herramienta que te permite medir de mejor manera qué es lo que le está haciendo tu actividad pesquera a la población. Si únicamente nos quedamos con las capturas, no estamos viendo que pudo ser el mercado, que pudo haber efectos de mercado, que pudo haber efectos de una pandemia como nos ocurrió con el COVID, que pudo haber efectos de una mejora en otra pesquería. No lo vemos, simplemente vemos captura disminuye y el modelo lo que dice es, por cómo está armado, matemáticamente tiene muchas, eh, ¿cómo se dice? Muchos recursos matemáticos que evitan que el modelo colapse. Y entonces lo que hace es dar justificaciones matemáticas a situaciones que no necesariamente son biológicamente reales. Y aquí se los pongo, si se dan cuenta aquí estas curvas que se hacen híjole, no sé si ven mi cursor, entonces se los voy a describir, se los voy a decir. En las figuras donde dice SPICT 50, en el Surplus Production in Continuous Time, si se dan cuenta, hay una curva verde que hace como que sube y luego baja la curva. Eso no tiene una explicación real biológica, ese es un artefacto del modelo, que es lo mismo que ocurre con el catch MSY.
donde con muy poquita mortalidad por pesca, tú tienes un incremento primero en la biomasa y luego tienes una disminución tremenda con un cambio prácticamente nulo en la mortalidad por pesca. Eso no tiene mucho sentido porque normalmente uno tiene que pescar mucho para sacar mucho y entonces que el efecto en la población sea notorio. De otra manera, o sea, ¿qué pasó, no? Y ese tipo de cosas no las capturan estos modelos de solo capturas o modelos eh, mucho más simples como el modelo de Schaefer, donde tres, cuatro parámetros para describir todo lo que ocurre en una población, pues a lo mejor no es suficiente, y sobre todo en una población de un organismo tan complejo como es Mero Rojo. También, como les decía, comparamos con los otros modelos, el modelo de potencial reproductivo basado en tallas, nosotros modificamos la selectividad del modelo. Corrimos el modelo original, corrimos nuestra simulación con nuestra selectividad y lo que observamos es que a final de cuentas sí tenemos una diferencia grande entre lo que dice el modelo sin modificación, lo que tenemos nosotros con stock síntesis y lo que tenemos nosotros con el modelo modificado. Y todo se basa en la información que está recibiendo el modelo precisamente por la selectividad del arte de pesca. Cuando tú tienes una selectividad logística como los barcos arrastreros, a partir de cierta talla tú capturas todo. El modelo está teniendo esa selectividad, la está utilizando para calcular qué cosa va a haber en la población después de que tú estás capturando. Pero el modelo no distingue que las tallas grandes que no están apareciendo en tu muestreo, en tus capturas, es porque el arte de pesca no las está capturando. El modelo lo toma como que esa parte de la población ya no está en la población porque ya no hay. Y entonces el potencial reproductivo cae hasta un 10%, que es el resultado del modelo base del potencial reproductivo. Cuando hacemos el cálculo con el potencial reproductivo de stock síntesis, nos damos cuenta que la biomasa está al 25%, pero el potencial reproductivo instantáneo es del 50%. Entonces, es un porcentaje muy diferente, pero tiene que ver precisamente con cómo está parametrizado el modelo y lo que el modelo está interpretando de los datos que le estamos dando. Para no quedarnos así nada más, hicimos un último esfuerzo de hacer una comparación entre los resultados que estamos obteniendo nosotros de las biomasas calculadas, biomasa del stock y biomasa reproductiva, con las biomasas y las tendencias de las biomasas de otros estudios que se han hecho a lo largo de la historia de la pesquería. Y lo que observamos es que con los datos que se calcularon anteriormente, con los parámetros de los modelos, que utilizamos, el stock se hubiera extinto, hubiera sido extinto al menos 17 veces, o sea, al menos 15 veces hubiera desaparecido el stock de mero ya. Y en realidad, pues no vimos eso. Lo que vemos es una disminución dramática en un periodo donde la población estaba siendo objeto de mortalidad por pesca muy alta, por cuatro flotas que estaban incidiendo en toda la población de una manera, cada quien a su manera, pero estaban incidiendo en toda la población. Y lo que tenemos es que después que se eliminan toda esa fuente de mortalidad por pesca, la población comienza a recuperarse, no a la velocidad que nos gustaría, eso es un hecho, pero comienza a recuperarse. Ahora, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Cuál es el objetivo de hacer todo esto? Estamos en un sistema de manejo, ahorita actualmente estamos en un sistema de manejo que tiene fracturas y que tiene grietas. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de manejo que no está que no está respondiendo a la evaluación, al estado actual del stock. Pensémoslo así, si desde el 80 está catalogada como en deterioro, ¿cuáles han sido las medidas que se han implementado para evitar ese deterioro? O sea, no ha habido una real acción de, vemos y hacemos y probamos y modelamos. O sea, no, simplemente se tomaron medidas a partir de 2009 con el inicio de la veda, bueno, con la veda y con los anzuelos y todo esto, pero fue hasta 2009. En un periodo previo, pues no había medidas de manejo como tal. Entonces, por eso digo que es un sistema que tiene grietas. Tenemos problemas para la recolección de datos. Como les decía ahorita, tenemos muchísima información, pero está dispersa y nos ha faltado esta introspección y decir, bueno, nos sentamos, revisamos,
hacemos un grupo colegiado que revise toda esta información, y la integramos y se la damos al administrador pesquero con recomendaciones que se discuten con el sector, qué es el sistema de manejo que se está tratando de implementar a nivel mundial, el que está empujando FAO, que están tratando de empujar FAO precisamente para pasar de este sistema con grietas a un sistema con retroalimentación que propone reglas, que revise el estado del recurso y que se actualiza cada vez que se están haciendo estas reglas, se prueba cómo funcionan las reglas. Afortunadamente, ahorita, a estas alturas de la humanidad, tenemos suficientes herramientas informáticas y computacionales para no tener que esperar 40 años para ver si funcionó una medida o no. Podemos modelarlo, podemos hacer escenarios y podemos proyectar a futuro y decir, bueno, si yo cambio esto en la población, ¿qué pasa? Si yo cambio esto en la pesquería, ¿qué pasa? Ah, mira, esto es la mejor opción. Podemos probar qué tan robusta va a ser la respuesta con sistemas de monitoreo. Tenemos toda esta infraestructura que se puede armar de una manera muy proactiva y muy práctica para tener sistemas de recolección de datos sólidas, con evaluaciones de stock sólidas, con las mejores herramientas disponibles que promuevan medidas de manejo que vayan de acuerdo con las necesidades de la población que se esté evaluando, pero también con las necesidades de la pesquería y obviamente del sector pesquero, porque no podemos dejar que todo el mundo se quede sin pescar, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos si no están pescando? Si es un modo de vida y es una actividad económica que también no hay que perder eso de vista. Y como les decía, ya casi para terminar, ¿qué es lo que planteamos? Bueno, pues lo que se plantea es una estrategia de aprovechamiento para la pesquería de mero, donde el objetivo, se los mencionaba unas diapositivas atrás, es recuperar la biomasa reproductiva al 40% de la biomasa original reproductiva. Para eso ya tenemos puntos de referencia, tenemos definiciones de incertidumbre que nos dan el modelo, tenemos definición de riesgos aceptables, porque tenemos un porcentaje de más menos para si sube o baja el porcentaje por ciertos años, tenemos procedimientos de manejo propuestos, que son las reglas de control para quienes las han escuchado. Y a partir de aquí nos pasamos al siguiente paso, que es precisamente la evaluación de la estrategia de aprovechamiento, que es a partir de modelaciones. Entonces ya tenemos los escenarios, hacemos modelaciones, vemos si las modelaciones tienen una realidad biológica, una realidad pesquera, y lo vamos viendo conforme va pasando el tiempo. Si lo que se propuso se implementó, si no se implementó, qué pasa, y lo metemos al ciclo de la estrategia de aprovechamiento en acción, donde vemos datos, manejamos datos, revisamos los puntos de referencia, vemos si estamos lejos o cerca de cumplirlos, vemos qué tan lejos estamos de donde no queremos estar, todas esas cosas. Y si todo esto funciona, entramos en este bucle interminable del manejo pesquero, que es así. O sea, el manejo pesquero no es ya tengo un modelo, se acabó, me voy a mi casa y listo, ¿no? El manejo pesquero es constante, constante. Mientras haya pesquería, el ciclo del manejo pesquero tiene que continuar y tiene que continuar con las mejores herramientas disponibles y con toda la información disponible. Estoy seguro va a haber información que no nos va a servir porque estuvo mal tomada, porque tiene periodos de tiempo muy cortos o están muy esporádicos, y esas son decisiones que vamos a tener que tomar, pero a final de cuentas tenemos que utilizar la información de la mejor manera que tenemos, y pues esta es una de ellas, ¿no? Stock Synthesis es una de esas herramientas que te permite esa utilización de información. Y ahora, como les decía, las estrategias de aprovechamiento están construidas a partir de procedimientos de manejo, que este es un resumen, súper resumen de lo que es una estrategia un procedimiento de manejo, unas reglas de control. Las reglas de control que propusimos para la pesquería de mero se basan en la captura por unidad de esfuerzo y en la estructura de tallas de los organismos, que se basa también en resultados de talleres que hubo con el sector por parte de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, no es como que, ay, sí, vamos a hacer esto. No, esto está armado con una estructura de pensamiento atrás que se basa precisamente en el manejo adaptativo y en el manejo efectivo de una pesquería, con base en incertidumbre, con base en riesgos y con base también en las necesidades del sector. Y entonces así es como se vería un cambio, o lo que estamos esperando que se vea después de hacer los cambios que se proponen a la pesquería, que haya un incremento en la talla de captura, que haya un incremento en la biomasa de captura,
con una disminución en el número de organismos que se capturan y esto a su vez pues se va a ver reflejado en un incremento en el ingreso del sector, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la invitación de nuevo y pues dejo esta para esperar a Deneb que me diga de las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les voy a dar unos segunditos para que copien el QR. Muchísimas gracias. Y bueno, si nos puedes, por favor, dejar de compartir pantalla. ¿Cuál es la Claro que sí. dinámica que sigue? Bueno, agradecemos muchísimo al doctor Alfonso Merigui por habernos dado este paseo por el Mero Rojo y por las herramientas para su estudio. De nuevo, muchísimas gracias. Y les recuerdo que si están en la sala de Zoom pueden hacer las preguntas directamente levantando su manita o escribiendo sus mensajes en el chat. Y si están viéndonos a través de Facebook, les pedimos que hagan sus comentarios. Ya tenemos un par bueno, una pregunta por ahí, dos. Entonces, pues yo creo que vamos a empezar por Facebook. Entonces, la primera pregunta que tenemos, Alfonso, es... ¿Cuál es el stock aproximado que queda para la explotación de las pesquerías del Mero en México y cómo la miden para saber lo que queda de stock? Recordemos que luego hay unas, bueno, adelante. Sí, gracias, Deneb. No, mira, esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Lo que hacemos nosotros en este caso es calcular un límite de, de pesca aceptable, que eso es lo que se calcula. Y en realidad se calculan varios numeritos que yo digo, discúlpenme, soy jarocho y luego se me va la onda y me sale muy natural. Son numeritos mágicos, son números mágicos. Y son números mágicos porque tenemos un límite de sobrepesca, ¿sí? Que está calculado sobre las 8,000 toneladas. Cualquier cosa de capturas por arriba de las 8,000 toneladas ya estamos entrando a territorio de sobrepesca. Eso no queremos. Después se calcula un límite que es el límite biológicamente aceptable de captura, ¿sí? Que eso es como que dónde podemos capturar suficiente para que haya suficiente pesca, pero que haya suficiente potencial reproductivo para el siguiente año. Y eso está calculado alrededor de las 7,500 toneladas, 7,000 toneladas. Y después tenemos límites superiores e inferiores para no afectar tampoco al sector. Entonces, cualquier captura por debajo de 5,000 toneladas, por efectos de falta de abundancia, estamos en problemas. Entonces, yo pues, a eso de cuánto queda del stock, yo sí les diría que si nos mantenemos pescando entre 5,000 y 6,000 toneladas anuales, ojo, con las modificaciones a la selectividad del arte de pesca, que pesquemos organismos más grandes de la talla mínima, como se está capturando ahorita, si se liberan los juveniles que no son de la talla y todo esto, y pescamos esas 5,000, 6,000 toneladas, el stock se va a recuperar. Según mis cálculos, en 5 o 6 años podemos ver que el stock va a pasar del 25% al 26, 27, 28. O sea, va a ir recuperándose paulatinamente. No es magia. Les puedo decir que si se implementan las medidas adecuadamente, sí parece magia, y lo vemos con el caso del atún aleta azul del Atlántico, del Pacífico, del Western Central Pacific, del Pacífico Central al Oeste, donde implementaron una medida, una regla de control, una estrategia de aprovechamiento que les permitió pasar de un stock reproductivo del 2% al 20% en menos de 10 años. Pero fueron durísimos con reforzamiento de la ley, o sea, fue trabajo serio y lo lograron. Entonces, no es imposible, nada más que es mucha chamba y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Entonces, así, de límites entre 5,000 6,000 toneladas, podemos tener una pesquería constante como se ha venido dando los últimos 20 años, pero sí teniendo en cuenta que hay que mantener esta modificación de artes de pesca, pescar más grandes, dejar a los chiquitos, respetar la veda, cosas así por el estilo. Mientras sigamos las reglas, todo va a estar bien. Esa es clave, sí, sí. Muchísimas gracias. Alfonso, aquí tenemos bueno, otra pregunta. ¿El establecimiento de zonas de refugio pesquero es una herramienta que puede contribuir al mejoramiento de los stocks de mero rojo en Yucatán? ¿Qué me piensas? Mira, me gustaría decir que sí, pero Mero Rojo tiene muchas particularidades biológicas que no lo limitan a un espacio geográfico que sería un refugio pesquero.
Con mero rojo lo que mejor funciona es una estrategia de manejo real, adaptativa y flexible, ¿no? De estar haciendo estos monitoreos de a ver cómo están las capturas. Están saliendo muchos chiquitos, entonces dejemos de pescar el fin de semana. O saben que hagamos un esfuerzo de liberar el 50% de los chiquitos que están saliendo. O sea, ese tipo de cosas van a tener un efecto más grande en la población de mero que los refugios, porque les digo, mero no tiene eh, esta característica de agruparse, de estar, no son así. Otros meros sí, ojo, no digo que para todos los meros no sirva, sino que otros meros sí funcionan. Entonces, creo que el establecimiento de refugios pesqueros tiene que responder a un objetivo muy claro y tiene que haber manera de darle seguimiento a este objetivo, de ver cómo están. Precisamente una de las cosas que se plantean es estos puntos de referencia, donde decimos, si estoy aquí, quiero llegar aquí, qué es lo que tengo que hacer y cosas por el estilo, ¿no? Que ese es Pero sí, con mero, yo no los recomendaría para poner en todos lados, habría que hacerlo con mucho cuidado, muy trabajado, muy pensado, sí. Muchas gracias. Em, la regla de control mencionada, el CEPUE, ¿cómo tienen pensado su implementación y captura por embarcación? Pues en realidad estamos pensando en que sea global y semianual, porque digo, si lo hacemos por embarcación es mortal, no habemos suficientes para... Y les pongo un ejemplo que acabo de dar hace poquito y me gustó mucho y lo voy a repetir aquí. La pesquería de atún en el Pacífico, ustedes conocen la pesquería de atún en el Pacífico, tiene al organismo regional de manejo pesquero que es la CIAT, salud, y la CIAT, y pues ellos tienen un equipo de 20 científicos que se dedican a analizar datos, a limpiar datos, a pedir bases de datos, a armar todo eso. Después se pasan 5 años haciendo la evaluación de stock. Después de esos 5 años, la presentan en el pleno de la CIAT para que todos conozcan los resultados, los puntos de referencia y todo esto. Y después van y se regresan, hacen las adecuaciones a los comentarios y después se implementa esto de la evaluación. A ver, vamos a ver, si modelamos este escenario, este escenario, este escenario, este escenario, se tardan 3, 4 años en hacer eso. Si queremos hacer esto de manera anual, o sea, ellos lo hacen, les digo, el ciclo de manejo ya se tardó más de 5 años, ¿no? De atún, y son 20. Aquí, pues ahorita en este momento somos el doctor Edgar y yo, y ahí estamos haciendo malabares para tratar de hacer un montón de cosas, pero pues solo somos dos haciendo esto tal cual y modelando a futuro y haciendo estas cosas. Entonces es complicado hacerlo. Así, también sabemos que los recursos del gobierno no son luego los más disponibles y los recursos tanto materiales como humanos, no hay suficiente gente para ir a muestrear todos los puntos que tendríamos que ir a muestrear, ¿no? O sea, es una situación muy complicada. Entonces, pensando en eso, se propone una medida, una regla de control de CPUE que sea semianual con base en los avisos de arribo y con base en bitácoras de captura que también ya se han implementado. Entonces, esa es manera de ver si se mantiene estable, si disminuye, si crece, o sea, ese tipo de cosas. Por eso planteo así más general, porque si no es una tarea titánica imposible de cumplir. Y esa es la otra cosa. El chiste de proponer una medida de manejo es que sea factible y que sea aplicable y que sea seguible. Si no tenemos nada de eso, pues nuestra medida es de papel y pues no sirvió de nada, ¿no? Muchísimas gracias. Em, tenemos unos 5 o 6 minutitos. Hay un par de preguntas. De nuevo, bueno, también dicen que fue muy interesante el tema que nos presentaste. ¿Nos podrías platicar un poco más sobre cómo se incorporaron los datos del conocimiento ecológico local en los modelos, en caso de que se haya incorporado? Y si no se incorporan directamente en los modelos, entonces fueron utilizados como datos contextuales. En realidad, más que datos contextuales, fueron validaciones de datos. O sea, el proceso que hicimos con el sector fue más de validación de datos porque precisamente así un día llegué y con según yo, mis capturas reconstruidas de la flota rastrera y pues eran el doble de la flota de palangre, ¿no? Porque con los datos que tenía disponibles, eso era lo que me daba, ¿no? Era el doble. Y cuando llegué con el sector me dicen, oye,
no, no pescaban tanto, no exageres, o sea, ¿qué pasó? No, no, y a ver, ¿por qué? No, mira lo que pasa. Entonces, toda la contextualización de la actividad que tenían los arrastreros, más la información científica que había, me hizo a mí ir a redibujar las capturas, a reestimar con los datos y hacer todo esto. O sea, fue una manera así de retroalimentación previa a la construcción del modelo. Hay ejercicios que se pueden hacer para incorporar los datos de conocimiento ecológico local dentro de los modelos, pero sería más como una suerte de índice de abundancia empírico donde vas y les preguntas, oye, ¿te acuerdas cuánto pescabas hace 10 años? ¿Cuánto pescabas ahora? ¿Pescabas con...? O sea, haces una entrevista semiestructurada que sirve para sacar esa información y tú te regresas y construyes un índice de abundancia relativa tipo CPUE que metes al modelo, ¿no? Que pueden ser los dos caminos. Nosotros nos fuimos por el primero porque era muchísimo más sencillo de comunicarnos con la gente que tenía, digo, porque tampoco son muchos, ¿no? Que tengan ya toda la historia de la pesquería o que tengan lo más hacia atrás posible. Entonces, sí, tratamos de ser pragmáticos también ahí con eso. Pero esas son dos maneras de hacerlo. Sí, Muchísimas gracias. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Una sí. vez calculadas las condiciones del stock y establecidas las reglas de control, ¿qué datos necesitamos para saber que está funcionando la estrategia? ¿Basta con los datos de arriba nuevamente o en su defecto han detectado los parámetros que debemos seguir de forma cercana para evaluar la eficiencia de la estrategia? ¿Y esto en cuánto tiempo? Gracias. Sí, mira, justamente, y eso es algo que platico, mareo a todo el mundo con lo mismo. Tenemos computadoras y tenemos manera, o sea, ya una vez armado el modelo, yo le puedo decir al modelo, proyéctame estas condiciones a 5 años, a 10 años, a 20 años, a 30 años. Cámbiame esta condición, cámbiame esta otra. O sea, yo ya no tendría que ir al campo para saber, que esa es la idea de la modelación, ¿no? Que ya no tendría que ir al campo para saber si está sirviendo o no, porque antes de implementar la medida, yo tengo que hacer todo este trabajo computacional para saber si yo modifico esto, esto es lo que va a ocurrir, porque yo no puedo llegar con el sector a decirle, mira, haz esto y vamos a ver en 5 años si funciona. O sea, no, o sea, no puedo, no, no se puede. Claro que se puede, ¿no? Pero no se debería. Y entonces ahí es a donde entra esta talacha de hacer toda la construcción computacional para tener estos escenarios y poder llegar con el sector y decirles, miren, bajo las condiciones actuales, si no hacemos nada, esto es lo que le va a ocurrir al stock. Si hacemos esto, esto es lo que le puede ocurrir. Y si no hacemos esto y hacemos otra cosa, esto es lo que le puede ocurrir. Para que lleguemos a este punto, tenemos que hacer A, B y C. ¿Qué están dispuestos a hacer ustedes? Nosotros podemos ayudarlos con esto y entonces empatamos objetivos y lo empujamos. Y entonces al final del año se recopilan la información, se hacen, y sí, con los avisos de arribo es suficiente para tener una estimación como una brocha, ¿no? En caso de que fuera necesario hacer algo más fino, tendríamos que implementar alguna bitácora especial, alguna cosa así, para darle seguimiento muy puntual a alguna situación, específicamente sobre las tallas de la captura. Aunque si no hay modificaciones en las artes de pesca, no hay manera que obtengamos una estructura de detalles de la captura diferente, ¿no? Que eso es un hecho, o sea, comprobado, con datos y todo, o sea, no hay manera. Aunque haya más meros grandes, no van a salir si seguimos pescando con anzuelos chiquitos, ¿no? O aunque haya muchos, o sea, no, olvídenlo. O sea, mientras sigamos haciendo lo mismo, va a ser muy difícil que cambie la cosa. Entonces, sí, ya está parametrizado, ya está hecho. Hicimos ya varios modelos hasta 2030 y por eso esa última figura que les mostraba, donde les digo que hay un incremento en la biomasa y un incremento en el rendimiento económico, es porque ya corrimos esos números, ya hicimos esos cálculos y sí, en realidad cambiando un poquito la selectividad del arte de pesca, que pesquen más grandes, la población se recupera y ganan más, hay más, o sea, va incrementando la abundancia. Pero sí, ya está eso. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos los que nos han hecho preguntas. Estamos por cerrar este, este primer webinario interinstitucional entre el MIPAS y el LANRESC. Hay un comentario, pues, que habla sobre las buenas prácticas. No es pregunta, es un comentario y termina diciendo que hay mucha pesca que no se declara. Pues, ¿qué sabemos de eso, no? No sé si nos quieras comentar algo al respecto.
Sí, y fíjate qué bueno que lo dices. Afortunadamente los modelos son muy bondadosos en ese sentido y toda esa información se puede incluir de manera de incertidumbre al modelo. O sea, yo le puedo creer a mis capturas muchísimo y le doy se llama un coeficiente de variación, le doy un coeficiente de variación muy chiquito a la captura. Eso quiere decir que confío muchísimo en la captura, los datos de captura. Pero si hay estas situaciones donde tengo muchas dudas que la captura realmente sean, los 10 kilos realmente sean 10 kilos y no sean 15, 20, 30, lo que sea, se puede incrementar este coeficiente de variación en respuesta a esta situación de, de, de incertidumbre de las capturas, ¿no? Ujú, Entonces, sí, he escuchado mucho esto de la pesca ilegal y todo eso, pero en realidad la podemos incluir, o la incluimos en el modelo en nuestro caso a través de un coeficiente de variación. De la misma manera, incluimos la captura de los arponeros disfrazada de cuota de captura de la flota cubana, que sabemos que la flota cubana dejó de venir en 2000 algo. Y lo que hicimos nosotros para la modelación fue mantener la captura de la flota cubana muy chiquita y con tallas muy grandes, que es lo que tienen registrado ellos que capturaban. Entonces es como si ahí están escondidos, ahí están los meros que salen con arpón, ¿no? Como que, pero digo, lo ideal es tenerlo todo separado, bien cuantificado y con su incertidumbre específica, ¿no? Entonces, Pero, perdón, muchísimas gracias. Bueno, pues con esto vamos a cerrar. Qué bueno que la verdad es que las estrategias con las cuales se están midiendo la pesquería del mero rojo, pues parece que todo lo tienen controlado, ¿no? Y dentro de lo posible. Yo sé que todo sí, no se puede, pero sí, bueno. dentro de lo posible. Ahí vamos, ahí vamos. Estamos trabajando duro para dejar esto sólido y así fuerte para que pueda ser aplicable y aplicado, sí. Pues muchísimas gracias. Me gustaría despedir al doctor Alfonso Medellín Ortiz, que nos habló de la evaluación de la pesquería en contextos con información limitada del mero rojo. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades que hacemos, no solamente en colaboración con el IBIPAS, sino pues como parte del laboratorio. Y bueno, pues que tengan una muy bonita tarde. Los que están en Zoom no se desconecten. Muchas gracias y hasta luego.